¿Y si te dijera que mi vida no empezó el día que nací, sino el día que me vendieron como si fuera un costal de arroz? ¿Y si te confesara que el precio de mi cuerpo, de mi inocencia, de mi destino, fue apenas 3 sacos de harina? Y fue todo lo que valí para el hombre que se hacía llamar mi padre en 3 sacos de harina. Me llamo Luisao Pereira, da Silva tengo 82 años, y nací en un rincón seco del Sert, o de Canindé, en el noreste de Brasil. Hoy vivo en un asilo, en el interior de Piauí, donde las horas caen lentas como la lluvia que nunca llega, y los recuerdos pesan más que los huesos. Pero mi historia no es una historia de vejez, es una historia de silencio, de traición, de dolor guardado por más de 6 décadas. Yo tenía 13 años cuando escuché mi destino ser negociado en la cocina de nuestra casa de barro. Mi Sebasti, hablaba con un hombre que venía de lejos, un tal Donger Nimo, conocido por tener tierras, ganado, fama de hombre de Dios. Yo estaba lavando el piso cuando escuché esa frase que me partió en dos. Se la entrego por 3 sacos de harina. Está fuerte, sabe cocinar, y es obediente, le va a servir bien. En ese momento, no entendí del todo. Pensé que hablaban de una mulan, pero no hablaban de Miam. Mi madre estaba allí, callada con la mirada clavada en la pared de barro, como si no escuchara. Yo la miré, buscando algún gesto, algún signo de negación, a nada, ni una lágrima, ni un no, solo el silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Al día siguiente, me hicieron ponerme un vestido largo y viejo. Me dijeron que iba a vivir con una familia respetable. No hubo despedidas, ni abrazos, ni explicaciones. Me subieron a una carreta tirada por un burro, y me fui en yo, que apenas había aprendido a leer. Yo, que todavía dormía, abrazada a una muñeca de trapo. Yo, que nunca había salido sola del pueblo. La casa de Donger Nimo era una construcción vieja, de madera oscura y paredes altas. No parecía una casa, parecía una sentencia. Recibió su esposa, una mujer seca, sin expresión. Me dio una escoba y dijo: aquí se trabaja, nada de lloriqueos. Y así empezó todo. Me asignaron tareas desde el primer día: barrer el patio, lavar la ropa de todos, cocinar sin quemar el arroz, cuidar a los animales. Yo obedecía, porque sabía que si fallaba, venía el castigo. Y los castigos dolían más que las palabras. Donger Nimo tenía una voz fuerte. Cuando hablaba, todos callaban. En la iglesia del pueblo, le daban la primera fila, rezaba con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo. Pero en casa, sus ojos me perseguían, su voz se volvía susurro en sus manos. No quiero hablar de eso todavía. Tenía 13 años y ya había perdido todo lo que hace a una niña ser niña. Mi inocencia no se fue, me la arrebataron. A veces me preguntaba por qué. Yo, para merecer eso, ¿dónde estaba Dios cuando me arrancaron la ropa y la dignidad? ¿Por qué mi madre no vino nunca a buscarme? Los domingos me obligaban a ir a la iglesia con ellos. Todos me miraban como la ahijada del buen Donger Nimo. Me daban palmaditas en la cabeza, me elogiaban por mi obediencia. Nadie sabía lo que ocurría cuando se apagaban las luces de la sala. Nadie preguntaba por qué yo nunca sonreía. Durante años, creí que era culpa mía, que yo debía obedecer, que ese era el destino de las muchachas pobres, sin padre, sin apellido. Me lo dijeron tantas veces que lo creí. A veces soñaba con que mi madre vendría por mí, que un día entraría a esa casa y me diría: Ann Luisa, vámonos. Ya todo pasó, Ann, pero los días se convirtieron en meses, y los meses en años, y nadie vino. La niña que fui se fue marchitando poco a poco. Me hablaba solo en sueños. Recordaba cómo era reír, cómo era cantar. Yo ya no ría, ya no cantaban solo, servían, solo existía. Hoy, sentada en esta silla vieja del asilo, mirando las sombras que se alargan en el pasillo, me doy cuenta de cuánto callé.
Creí que lo que me pasó no valía la pena contar, que nadie me creería, que era mejor llevarse el dolor a la tumba. Pero no. Hoy quiero hablar, porque sé que allá afuera hay otra Luisa, o muchas, mujeres que fueron vendidas, silenciadas, rotas, y que aún respiran. Aunque duela, si tú también fuiste una de nosotras, si cargaste con un dolor que nadie quiso escuchar, quiero que me dejes un comentario aquí abajo diciendo: yo también sobreviví al silencio. Suscríbete a este canal, dale like y quédate conmigo, porque esta historia apenas comienza. Los primeros días en aquella casa fueron extraños, no por lo que ocurría, sino por lo que no ocurría. Nadie me preguntó mi nombre completo, nadie me dijo dónde dormiría a largo plazo. A nadie me abrazó. La esposa de Don Jer, Nimo, Doña Ruth, apenas me miraba. Se refería a mí como la niña que barre, la niña que sirve, la niña que debe callar. No me gritaba, pero su silencio era igual de fuerte. Me ignoraba de tal manera que empecé a creer que era invisible. Durante el día, me ocupaban con tareas interminables, pero eran las noches las que me robaban el sueño. Incluso antes de dormirme, cada crepúsculo me llenaba el pecho de una ansiedad tan espesa que me costaba respirar, porque fue en las noches cuando los pasos de Don Jer, Nimo se volvían más lentos, cuando la puerta de mi cuarto, que no tenía pestillo, se abría sin aviso, cuando su sombra se proyectaba en la pared de barro como un demonio sin rostro. Al principio, solo se sentaba a mi lado, me hablaba de Dios y de obediencia, de castigos sagrados, decía que era mi protector, que había pagado un precio por mí, y que ese precio le daba derechos. A los 13 años, yo no entendía la dimensión de esas palabras, pero mi cuerpo cuerpo temblaba. Mi estómago se cerraba, mi garganta ardía con palabras que no podían salir. Él no levantaba la voz, no necesitaba hacerlo. Cada una de sus órdenes venía con una mirada tan firme que te borraba la voluntad. A veces, después de esas visitas, salía al patio de tierra a lavar la ropa solo para mojarme los brazos con el agua del pozo. No porque estuvieran sucios, sino porque sentía que algo dentro de mí necesitaba limpiarse, y no sabía cómo. En el peor castigo no era el dolor, era la costumbre. Cuando el miedo se vuelve rutina, una parte de ti muere, y lo más terrible es que nadie se da cuenta. En los cultos dominicales, él predicaba con pasión. Hablaba de los mandamientos, de la pureza y de la obediencia de las mujeres. To do's low, aplaudían en. Las viejas del pueblo le llevaban tortas, los niños le pedían bendiciones y yo no podía mirarlo sin sentir que mi pecho se partía en dos. Tenía 13, luego 14, y cada día que pasaba, me parecía menos a la niña que había sido, la que cantaba mientras cocinaba con su mamá, la que soñaba con aprender a leer bien y tener un cuaderno solo para ella. Una noche, me atreví a escribir en una hoja de papel de estraza. Escribí una sola frase: yo existo, y la escondí bajo mi almohada. Al día siguiente, esa hoja desapareció. Nunca supe quién la... Solo sé que esa noche, Don Jer, Nimo me habló más despacio. Me advirtió que la desobediencia era pecado, y que Dios castiga a las niñas rebeldes. Nunca más escribía no porque no quisiera, sino porque entendí que mi voz no tenía permiso para vivir. Pasaron 2 años. Yo ya no era niña, pero tampoco era adulta. Era una especie de sombra que servía comida, lavaba platos y escuchaba todo. Sin ser escuchada me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. La soledad era una enfermedad que no se curaba con rezos. A veces, soñaba que alguien venía a buscarme, una tía, una vecina, un maestro, pero nunca pasaba. Solo llegaban nuevas visitas al rancho, hombres que alababan a Don Jer, Nimo, mujeres que decían que su esposa era una santa por aguantar tanto trabajo.
Nadie me preguntaba si yo comía bien. Nadie notaba que tenía la mirada rota. Una tarde, mientras lavaba la ropa de la familia, sentí que mis piernas flaqueaban. Me apoyé en una piedra. Tenía fiebre, pero sabía que no podía pedir descanso. El descanso no era un derecho para mí. Doña Ruth me dio una infusión amarga y me dijo: Dios te dio ese cuerpo para servir, no para quejarte. Curé sola. Como siempre, como todo, hasta que cumplí 15 años y algo dentro de mí empezó a cambiar. No sé si fue el tiempo o si fue que mi alma ya no aguantaba más, pero empecé a mirar la puerta de entrada con otros ojos, no como una entrada, sino como una salida. Cuando cumplí 15 años, ya conocía el sabor del silencio. Era como tragar ceniza, cómo dormir con los ojos abiertos, cómo respirar, sabiendo que nadie te ve. Había perdido la cuenta de cuántas veces Don Jer Nimo entró en mi cuarto sin anunciarse, cuántas veces sentí su peso sobre mí, mientras yo cerraba los ojos y pensaba en el olor del pan que mi madre horneaba cuando vivíamos juntas. A veces, mi mente se escapaba a la cocina de nuestra casa de barro. Imaginaba a mi madre terrorendo un canto. Imaginaba a mi yo niña, sin heridas, sin miedo, sin este cuerpo que ya no sentía como mío, pero los recuerdos también dolían, porque recordarla me hacía preguntarme por qué nunca vino, por qué me dejó, dónde estaba cuando me arrancaban la infancia pedazo por pedazo. Yo era propiedad de esa casa, como los muebles, como los bueyes, como las ollas de cobre, una pertenencia más. A veces, mientras lavaba el piso, escuchaba a Don Jer Nimo decir a sus visitas: la muchacha es obediente, hace todo lo que se le dice, y me palmeaba la cabeza como si fuera un perro. Lo que nadie sabía era que por dentro yo gritaba, con todas mis fuerzas, sin sonido, sin eco. Un día, Doña Ruth me llevó al médico del pueblo porque tenía fiebre alta. El doctor, un hombre viejo y cansado, me examinó sin decir mucho. Al final, escribió algo en un papel y se lo entregó. A ella recuerdo que la miró por encima de los lentes y dijo en voz baja: está en edad fértil, tenga cuidado. No entendí entonces lo que significaba. Pero al llegar a casa, Doña Ruth me miró con rabia. Esa noche, me encerraron en la pieza de herramientas. Dormí sobre sacos de maíz, rodeada de ratas, sin agua, sin comida, y al día siguiente, me obligaron a limpiar el gallinero sin descanso. Era como si mi cuerpo empezara a ser un estorbo, como si su crecimiento despertara miedos o deseos más oscuros. Don Jer Nimo empezó a acercarse más seguido. Sus caricias eran más largas, sus órdenes más personales. Me decía que yo le debía todo, que él me había salvado del hambre, que sin él, yo sería solo una hija de nadie. Y aunque todo dentro de mí gritaba que eso estaba mal, no tenía a quién contarlo. A nadie me escuchaba, nadie me creería. Why, lo sé. Un día, escuché a unas mujeres hablar en el mercado mientras compraba harina. Dicen que una muchacha del sur denunció al patrón por malos tratos. ¿Y qué pasó? Nada, a nadie le creyó. Dijeron que era una cualquiera, buscando atención. Me guardé esas palabras como un aviso. No se denuncia lo que no se puede probar. No se grita cuando nadie está dispuesto a escuchar. Yo tenía una vecina, doña Clarita, que vivía a unos metros de la finca. Una señora mayor, viuda, que a veces me saludaba desde su portón. Una tarde, después de meses sin hablar, me acercó un trozo de pan envuelto en tela y me susurró: tus ojos hablan, niña. Y yo sé leer ojos anquis, llorarán. Pero no lo hice. Tenía miedo de que alguien nos viera. Solo asentí y me alejé. Ese día, algo dentro de mí cambió. No fue una revolución, fue un temblor pequeño, como cuando la tierra avisa que va a romperse. Volví a la casa, con el corazón latiendo distinto. Por primera vez en años, pensé en la posibilidad de huir. No sabía cómo, ni cuándo, ni a dónde, pero ya no era imposible. Esa noche, Don Jer Nimo me llamó a su despacho. Me senté frente a él,
Tenía las manos húmedas y el estómago revuelto. Me habló del rol de la mujer según la Biblia. Me preguntó si había estado hablando con alguien. Yo mentí. Dije que no, aunque no había cruzado palabra con nadie. Pero él sabía, siempre sabía. Y por eso, esa noche, volvió a usar mi cuerpo como castigo. No lloré, no grité. Solo me desconecté. Fijé la vista en la grieta del techo. Conté hasta 100 y esperé que terminara. Cuando se fue, me quedé tirada en la cama por horas. No podía moverme, pero mi mente pensaba, planeaba, soñaba con caminar, con correr, con desaparecer. A los 16, ya no tenía ilusiones, pero tenía fuego. Un fuego que crecía, sin que él lo notara. No sabía cuándo llegaría mi momento, pero sabía que, si sobrevivía un poco más, tendría mi oportunidad. Tenía 17 años cuando todo cambió. No fue un cambio repentino. No fue como abrir una puerta. Fue como cuando el agua empieza a hervir. Primero burbujas tímidas, luego un vapor que se apodera de todo, hasta que no hay marcha atrás. Mi cuerpo empezó a dar señales. Primero fue el cansancio, luego el sueño constante. Después, las náuseas. Pensé que era una gripe, tal vez el estómago. Pero en el fondo, ya lo sabía. Un día, mientras lavaba la ropa junto al pozo, sentí un mareo tan fuerte que caí de rodillas. Doña Ruth me vio desde la cocina. No dijo nada, solo cerró la ventana con fuerza. Esa noche, cuando fui a acostarme, me llamó al cuarto principal. Tenía una mirada dura, más que nunca. Me lanzó una hoja de papel y dijo: «El doctor lo confirmó, estás encinta». No pude decir palabra, no porque no quisiera, sino porque el miedo me cerró la garganta. Ella me miró con asco, como si yo fuera basura, como si no supiera que su esposo había sido el único hombre que me tocó. Como si yo tuviera elección. «¿Qué esperabas?», gritó. «¿Crees que vamos a criar a un bastardo?». Quise explicarle. «Control to do», pero ya no importaba. En esa casa, la verdad, nunca tuvo espacio. Me encerraron por días. No me dejaron salir al patio, no me hablaron, ni siquiera me dieron la Biblia para rezar. El mundo se volvió más chico, más opaco, y por primera vez, en mucho tiempo. Quizás morir, pensé en el pozo, en dejarme caer, en desaparecer, pero dentro de mí había otra vida, una que yo no había pedido, una que no sabía si quería, una que no tenía culpa de nada. Y fue esa pequeña chispa, esa presencia silenciosa que crecía en mi vientre, lo que me impidió hacerlo. Yo no sabía cómo ser madre, no sabía cómo proteger, pero lo que sí sabía era lo que no quería repetir. No quería que esa criatura creciera con miedo, no quería que pasara por lo mismo que yo. No quería que sus primeros recuerdos fueran de gritos, puertas cerradas y golpes secos contra la pared. Pasaron los meses, mi vientre creció, y con él creció el odio de Doña Ruth en mí. Hacía limpiar más, cargar peso, subir escaleras sin descanso. Tal vez esperaba que algo malo pasara, que perdiera al bebé pero yo resistí. Don Jer, Nemo, en cambio, ya no me miraba como antes. Me ignoraba, me trataba como si fuera una sirvienta más. Pero yo sabía que él tenía miedo, porque ese hijo podía ser prueba. Porque ese hijo podía hablar un día, porque ese hijo era la consecuencia de su pecado. Cuando llegó el día del parto, fue una vecina quien me ayudó. Doña Ruth no quiso llamar a nadie, no quiso ensuciar su casa con gritos, así que me acostaron en un cuarto vacío, sobre trapos viejos. El dolor fue brutal. No tenía idea de lo que estaba haciendo, solo empujaba cuando me decían. Lloraba en silencio, apretaba los dientes. Y en un momento de claridad, pensé, iba a morir, pero no morían. Y ella nació, una niña pequeña en Royan, con un llanto tan fuerte que hizo temblar la casa. La llamé Daniela. No sé por qué ese nombre, tal vez porque lo había escuchado en una historia cuando era niña. Tal vez porque sonaba a libertad.
Cuando la sostuve en mis brazos por primera vez, algo dentro de mí se rompió. Algo que estaba dormido desde hacía años, una ternura que no sabía que aún tenía. Lloré. Lloré como no había llorado nunca, no por el dolor, sino por primera vez. Algo mío había nacido sin violencia. Daniela era mi hija, mi responsabilidad. Mi luz, pero también mi debilidad, porque sabían que podían usarla contra mí. Wailo hicieron. Criar a Daniela fue lo más difícil y lo más hermoso que hice en esta vida. Tenía 17 años, el cuerpo herido, el alma rota, pero en los brazos, una niña que me miraba como si yo fuera todo su universo. Y en esos ojos pequeños y oscuros, encontré una razón para no rendirme, una razón para resistir. Los primeros meses fueron un infierno dulce. No dormía más de 2 horas seguidas. La amamantaba sentada sobre un banquito de madera, mientras doña Ruth me observaba desde la puerta con desprecio. No me ayudaban, no me daban tiempo, pero tampoco me quitaban a mi hija. Y eso, en ese momento, era suficiente. Don Jer, Nimo, ya no me tocaba, pero su silencio era aún más peligroso. Me miraba como si yo hubiera traicionado algo sagrado, como si el embarazo hubiera sido una falta mía, como si él no hubiera tenido nada que ver. Yo sabía que no podía bajar la guardia. Sabía que, en cualquier momento, podían quitármela, decir que yo era incapaz, inventar una historia y desaparecerla. Así que me volví sombra. Otra vez, pero esta vez, por decisión propia. Me deslicé por la casa como el viento, servía la mesa, limpiaba los pisos, cuidaba a Daniela con una eficiencia casi militar. No hablaba no sonreía, no me equivocaba. Mi única meta era protegerla. Pasaron los años. Daniela creció como una flor en tierra seca, hermosa, delicada, llena de preguntas. A los 4 años, me preguntó por su padre. No supe qué decirle, le mentí. Le dije que su papá se había ido al cielo, que era un hombre bueno, pero que Dios lo había llamado. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Yo no quería que ella creciera con odio, no quería contaminar su alma con mi dolor, pero también sabía que algún día tendría que contarle la verdad, y eso me aterraba. Una tarde, mientras lavábamos ropa juntas, ella me dijo, ¿por qué la abuela Ruth no me quiere? Le acaricié el cabello. Le dije que algunas personas tienen el corazón cansado, que no es culpa de los niños. No era justo, a nada lo era, pero no podía permitir que Daniela se rompiera como me rompí yo. A los 6 años, empezó a ir a la escuela. Yo la acompañaba hasta la esquina del pueblo. No me dejaban cruzar más allá. Tenía prohibido hablar con otras madres, pero ver a Daniela con su uniforme con su mochilita bordada, a mano, era mi trofeo, mi victoria secreta. A veces, soñaba con escapar, con llevarla lejos, de cero, pero no tenía a dónde ir, no tenía documentos, no tenía familia. Y el miedo seguía ahí, como una sombra que me respiraba en la nuca. Una noche, Daniela tuvo fiebre alta. Corrí con ella en brazos hasta la casa de doña Clarita. Toqué la puerta con desesperación. Ella me abrió, me dejó pasar, me preparó un té, me ayudó a bajarle la fiebre. Cuando Daniela se durmió, me miró a los ojos y me dijo, «Tienes que salir de esa casa. Un día, no bastará con esconderte en té, van a quebrar. Ella quedará sola». Esas palabras me persiguieron por días, y entendí algo que no quería aceptar. Yo no era libre, y mientras no lo fuera, Daniela tampoco lo sería. Amiga que me escuchas, ¿alguna vez te sentiste prisionera en tu propia vida? ¿Alguna vez tuviste que fingir que todo estaba bien, solo para proteger a alguien que amas? Si esta historia está tocando tu corazón, te invito a escribir los comentarios por los hijos. Resistimos hasta el final. Suscríbete al canal, dale like a este video y quédate conmigo, porque el momento más difícil de esta historia
aún está por llegar. No sé en qué momento exacto decidí escapar. Quizás fue cuando Daniela me abrazó una noche y me dijo que había soñado con un lugar donde el cielo era rosa y nadie gritaba. O tal vez fue cuando vi a Don Jer Nimo mirar su cuerpo con una lentitud que me heló el alma. Mi hija tenía 7 años y yo había jurado que nunca, nunca permitiría que alguien la tocara. No después de lo que me habían hecho a mí. No mientras yo respirara. Así que empecé a planear. No tenía dinero, pero doña Clarita me ayudó a esconder algunas monedas. Me dio un saco con ropa vieja, una manta, un poco de pan. Me dijo que conocía a una mujer que podía llevarnos en carreta hasta un pueblo cercano. Mi corazón latía como un tambor cada noche que escondía algo más debajo del colchón. Una cuchara, a un trozo de tela, un trozo de esperanza. Y finalmente, una madrugada sin luna, tomé a Daniela en brazos y salí descalza al patio. El suelo estaba húmedo, el aire olía a tierra mojada y miedo. Pasé por detrás del establo, la puerta trasera estaba abierta. Caminamos en silencio, yo conteniendo el llanto, ella con los ojos aún cerrados, apoyada en mi cuello. Estábamos a metros del camino de tierra cuando escuché su voz. ¿A dónde crees que vas? Donj, con una lámpara en la mano, con el rostro pálido de furia, con una escopeta colgada al hombro. Intenté correr, lo juro, corrí como si el infierno me persiguiera. Pero no llegamos lejos, a un disparo al aire. Sangrido y 3 hombres salieron de la oscuridad. No los reconocí, solo sé que me sujetaron, que Daniela lloraba, que me golpearon la cabeza. Desperté horas después, atada de pies y manos en el granero. Tenía sangre en la boca, el cuerpo entumecido y el alma rota. Otra vez. Daniela no estaba, grité, lloré. Rogué, pero nadie respondió. Pasé 2 días sin comida, sin agua, sola, a oscuras. Pensé que iba a morir. Y lo peor era no saber dónde estaba mi hija. Cuando finalmente abrieron la puerta, fue doña Ruth quien habló. Con una voz seca, sin alma, me dijo: tu hija está bien, pero ya no es tuya. Ahora aprenderás a obedecer. Ese día, algo dentro de mí se rompió para siempre. No me importó el hambre, ni la sed, ni el dolor. Solo me importaba una cosa: en recuperarla. Acepté todo, fingí sumisión. Volví a lavar, a cocinar, a barrer, Ancalián. Sonreían, asentá, pero dentro de mí estaba construyendo un plan. Y no real, y no definitivo, porque ahora lo sabía. Ellos no me iban a devolver a mi hija. Yo tendría que quitársela, y estaba dispuesta a hacerlo con mis propias manos si fuera necesario. Pasaron meses, no sé cuántos exactamente. El tiempo en esa casa se contaba por soles que salían y desaparecían sin promesas, por platos lavados, por heridas que no sangraban, pero que dolían todos los días. Durante todo ese tiempo, no volví a ver a Daniela. No escuchaba su voz, no veía su rostro. Solo sabía que estaba viva, porque algunas noches escuchaba pasos suaves detrás de la puerta. A veces, una tos, a veces, el sonido de una cucharita contra una taza. Vivíamos bajo el mismo techo, pero era como si la hubieran borrado de mi mundo, como si me la hubieran quitado, no solo de los brazos, sino también de la memoria. Yo fingía obediencia, cocinaba, limpiaba, atendía todo lo que me pedían. Había aprendido a respirar por dentro, a llorar sin lágrimas, a callar con dignidad. Mi cuerpo era una cárcel, pero mi mente seguía libre. Y todos los días repetía como un mantra en la Rick. Una tarde, mientras sacaba la basura al corral, vi una silueta pequeña en la sombra. Era ella, Daniela. Tenía el cabello más largo, la piel más pálida, los ojos más apagados. Me miró por unos segundos y bajó la mirada, como si no me conociera, como si yo fuera una extraña. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Quise correr, abrazarla, decirle que era yo, su madre,
a la mujer que la había parido con dolor, con miedo, con amor. Pero no pude. Ella retrocedió y entró a la casa sin decir una palabra. Ese día me desplomé en el suelo, no por el rechazo, sino por la certeza de que le habían llenado la cabeza con mentiras, de que la habían criado para odiarme, para temerme, para olvidarme. Pasaron semanas antes de que volviera a verla, y cada encuentro era igual. Una mirada vacía en un silencio espeso, una distancia que dolía más que los golpes. Donna Ruth hablaba con dulzura delante de mí. Le decía que ella la había criado, que yo era y una mujer perdida, una criada agradecida, que cometió errores, que su verdadero hogar era esa casa, con ellos. Daniela la escuchaba, sin pestañear, sin dudar. Yo era solo una sombra, un ruido de fondo, un suspiro olvidado. Empecé a escribirle cartas, pequeños papeles que escondía debajo de su almohada, entre sus libros en su mochila. Le contaba historias de cuando era bebé, de cómo la acunaba en las madrugadas, de cómo le cantaba mientras le cortaba las uñas, de cómo soñaba con verla feliz, libre, amada. Pero nunca recibí respuesta, nunca vi una señal, hasta que, un día, encontré uno de mis papeles, quemado en el patio hecho cenizas. Why entendí que ella no me creía que me había borrado, o peor aún, que nunca me conoció como debía conocerme. Una noche, la escuché llorar, en su cuarto. Su llanto era contenido, como el mío había sido tantos años. Quise entrar, pero la puerta estaba cerrada y por primera vez sentí que mi hija era una prisionera como yo lo había sido, pero aún no estaba lista para mí. Aún no sabía quién era yo, aún no me veía y eso me destruyó. Pero también me dio claridad. Si quería salvarla, no podía hacerlo desde dentro de esa casa, no podía seguir siendo parte de ese infierno silencioso. Tenía que romper el ciclo, de una vez por todas, aunque eso significara perderla por un tiempo, aunque eso me costara la poca dignidad que aún me quedaba, porque una madre no abandona. Una madre espera, una madre y resiste hasta que su hija recuerde quién es. Una madrugada, mientras barría el corredor de tierra con la escoba de paja, me detuve frente al umbral y miré hacia el cielo. Estaba limpio, salpicado de estrellas, y el aire tenía un silencio que dolía. Fue entonces cuando lo entendí. Esa casa no era mía. Nunca lo fui, y mientras siguiera respirando dentro de sus muros, seguiría siendo suya. Yo quería luchar por Daniela, sí, pero ya no podía hacerlo, desde el barro desde el miedo. El lugar donde mi voz no valía, donde mi nombre era sinónimo de culpa. Esa noche, mientras todos dormían, caminé por la casa como una sombra. Toqué la puerta de su cuarto, me quedé ahí, de pie, sintiendo su presencia detrás de la madera. No entré, no la desperté. No lloré, solo susurré una frase que no sé si ella llegó a escuchar. Algún día entenderás por qué tuve que irme. Regresé al pequeño rincón que me asignaban como habitación. Recogí lo poco que tenía, una manta, una muda de ropa, un pan seco, soli por la parte trasera, como años atrás. Solo que esta vez no corrí. Esta vez caminé con los pies firmes, aunque por dentro estuviera hecha trizas. Doña Clarita me estaba esperando. Había envejecido, tenía la espalda encorvada y la voz más temblorosa, pero su mirada era la misma de quien no olvida lo que vio. Te llevaré hasta la parada del camión. Después, es tu camino. Luisa, el trayecto fue en silencio. Ni siquiera el canto de los gallos interrumpió ese momento. Solo el sonido de mis pasos descalzos, del polvo levantándose, del pasado quedando atrás. Cuando subí al camión, mis manos temblaban. El conductor me miró con extrañeza. Tal vez porque pocas mujeres suben solas, al amanecer, sin equipaje ni dirección. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que salir, que tenía que respirar, que tenía que construir un lugar en el mundo donde, un día,
mi hija pudiera encontrarme sin miedo. Llegué a una ciudad pequeña del interior. Dormí los primeros días en una casa abandonada. Me alimentaba con lo que encontraba: pedias, sobras, and panaderias. Limpé patios por monedas. Lavé ropa ajena como mi madre lo hizo antes que yo. Pero cada noche, al cerrar los ojos, pensaba en Daniela, en su risa cuando era niña, en su manita agarrando la mía, en la canción que le cantaba mientras la dormían: duerme mi niña, bajo la luna, que tu madre te cuida, anqui estis en la bruman. Y eso me mantenía viva. No el pan, no el descanso, no la esperanza vana, sino esa certeza dolorosa de que, aunque me odiara, aunque no me recordara, aunque me creyera muerta, yo aún era su madre Ann, y lo sería hasta el último día. Unos meses después, conseguí trabajo como ayudante en una cocina comunitaria. Una mujer mayor, la señora Tomasa, me dio un delantal y me dijo: no me importa de dónde vienes, me importa que tengas manos honestas. Y por primera vez en años, alguien me trató como un ser humano, no como una esclava, no como una carga, no como una pecadora. Empecé a guardar cada centavo que ganaba. Abrí una cuenta en el banco, compré un cuaderno y empecé a escribir cartas para Daniela. Una por mes en cartas que no enviaba. En una caja, pero que me ayudaban a no enloquecer. En ellas le contaba mi día, le hablaba de los aromas de la sopa, del color de las nubes, de los niños que corrían por la calle. Le decía cuánto la amaba, cuánto la extrañaba, Annie, cuánto deseaba que un día ella me buscara. Nunca supe si doña Clarita le pasó algún mensaje, nunca supe si alguien le dijo que yo estaba viva, pero en el fondo, en lo más profundo de mi alma, creía que sí, que en algún rincón de su corazón, Daniela sabía que yo no me fui por cobardía, sino por amor, y con eso viví. Viví los siguientes años como una mujer libre, pobre, marcada, pero libre, sin cadenas, sin amo, sin nadie que decidiera por mí, yo. Y mientras cada día pasaba, mi cuerpo envejecía, pero mi espíritu se fortalecía, porque sabía que, algún día, cuando fuera el momento, nuestra historia no terminaría así. Pasaron los años como pasan las estaciones en el campo, en silenciosas, inevitables, dejando marcas. A los 40, tenía el cabello encanecido antes de tiempo, las manos resecas por el jabón barato, la espalda curvada por tantos años inclinada sobre el piso ajeno. Pero el alma ya no sangraba cada día, solo cicatrizaba, lenta, profunda, con memoria. Había aprendido a caminar por la ciudad sin temer, a mirar a los ojos sin bajar la cabeza, a trabajar, a cobrar, a decir no, sin sentirme culpable. Y cada paso que daba como mujer libre era un paso que me acercaba a ella, a Daniela. No sabía dónde estaba, no sabía qué nombre usaba, si todavía vivía con ellos, si creía en algo, o si la vida le había enseñado a callar, como a mí, hasta que, un día, entró por la puerta de la cocina comunitaria. Yo estaba pelando papas, y la vi. No era la misma niña, era una joven de 20 y tantos años, con la mirada firme, pero vacía, con el cuerpo tenso, como si llevara el mundo sobre los hombros. No me reconoció. Me pidió un plato de sopa, se sentó en la esquina, y comió en silencio. Yo la observé desde lejos, cada gesto, cada mueca, cada forma de sostener la cuchara. Era ella, mis manos temblaban. El cuchillo cayó al suelo. Tuve que salir al patio para respirar. Sentí que el tiempo se doblaba, que el pasado volvía, que todo lo que había hecho, sufrido, resistido, tenía sentido. Volví adentro. Ella ya no estaba. Corrí afuera. La seguí por la calle. La alcancé una cuadra más adelante. Daniela se detuvo. Giró despacio. Me miró, y por un segundo, solo por uno, vi un brillo en sus ojos, como si algo dentro de ella recordara. ¿Quién es usted?, me preguntó. No respondí de inmediato. La miré. La tragué con la vista. Sus ojos,
eran los mismos. Sus labios, su forma de inclinar la cabeza. Soy tu madre. El silencio fue como una explosión en un trueno sin sonido, una bofetada invisible. Mi madre está muerta, lo dijo con frialdad, con rabia, con tristeza. Eso fue lo que te dijeron, respondí, pero no es cierto. Yo te parí, yo te cuidé, yo te llevé en brazos cuando nadie más lo hacía. En ella dio un paso atrás, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste sola con ellos? Mi garganta se cerró. Quise abrazarla. Quise explicarle todo, pero no había palabras suficientes. No me fui de ti, Ain. Me fui de ellos, porque no podía salvarte si me quedaba Anne, porque estaba rota, porque pensé que algún día entenderías. Sus hombros temblaron. Su rostro se quebró, y ahí, en medio de la calle, Daniela cayó de rodillas. La abracé, la sostuve. Lloramos, no como madre e hija, sino como dos mujeres que habían sobrevivido al mismo infierno. Ese día, hablamos por horas. Me contó que había escapado hacía poco, que había vivido con rabia, con preguntas, con vacíos, que había buscado a alguien, aunque no sabía a quién, que un día leyó una carta vieja, una que yo había escrito años atrás y que doña Clarita le había guardado, y que reconoció mi letra, mi voz, a mi amor, y que eso la hizo venir. No hubo reproches, solo verdades. Le conté mi historia en toda, sin ocultar nada. Le hablé de los abusos, de las veces que quise morir, de cómo resistí, por ella. Ella escuchó, me miró. Me toca la cara. Yo también fui tocada por él, susurró. Y el mundo se detuvo. Sentí que me arrancaban el alma del pecho, que todo por lo que luché había sido en vano, que no llegué a tiempo. Quise gritar, quise romperlo todo, pero ella me tomó las manos. No es tu culpa, mamá. Y en ese momento, la herida que había cargado por décadas empezó a sanar, porque me llamó mamá, porque me creyó, porque me perdonó. Desde aquel día en que Daniela me miró a los ojos y me llamó mamá, el tiempo empezó a correr de otra forma. Ya no eran días marcados por el dolor, por la ausencia o por el miedo. Eran días que contaban lo que habíamos reconstruido. Poco a poco, sin prisas, aprendimos a estar juntas. No fue fácil. Había silencios largos, lágrimas inesperadas, heridas que todavía supuraban, incluso cuando creíamos que estaban cerradas. A veces discutíamos. A veces ella se encerraba. A veces yo me sentía pequeña, culpable, inútil. Pero luego venía el abrazo, la taza de café compartida, la risa tímida por un recuerdo del pasado. Y entonces recordábamos que estábamos vivas, que nos teníamos, y que eso, después de todo lo vivido, era un milagro. Daniela encontró trabajo en una asociación que ayuda a mujeres víctimas de abuso. Dice que quiere dar voz a las que no pueden hablar, que quiere gritar por las que todavía están encerradas. Yo me dedico a coser, a escribir, a contar historias. Mujeres de todas las edades vienen a mi casa a escucharme, no como una maestra, sino como una abuela, como una hermana mayor que vivió para contarlo. Y cada vez que termino mi historia, les digo la misma frase: si tú estás viva, todavía puedes romper las cadenas. Hoy, tengo 83 años, el cabello blanco, las manos llenas de arrugas, los pies que ya no corren, pero el alma está limpia. No porque me hayan pedido perdón, no porque la justicia haya hecho su trabajo, sino porque decidí no cargar más con el peso que no era mío. Durante muchos años creí que era culpable por no haber gritado, por no haber escapado a tiempo, por haberla dejado por haber sido débil, pero ahora sé que fui fuerte todo el tiempo. Fui fuerte cuando resistí, fui fuerte cuando callé, fui fuerte cuando volví a buscarla, y fui aún más fuerte cuando acepté que, aunque el pasado no se puede cambiar, el presente sí se puede reconstruir. A veces me despierto en medio de la noche,
pensando en la niña de 13 años que fui, la que fue vendida por 3 sacos de harina, la que fue golpeada, abusada, humillada, y la abrazo con el alma. Le digo, sobreviviste. No estás sola. Si tú que estás leyendo esto también cargas una historia parecida, quiero que sepas que hay salida aunque no es tarde, que tu historia todavía se puede escribir con luz. Y si alguna vez sentiste que tu voz no valía nada, recuerda, la mía también estuvo silenciada durante décadas, pero hoy me escuchas. Y tú también puedes hacerte escuchar. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios: mi historia no termina en el silencio. Así sabré que esta voz llegó a tu corazón. Comparte este video con alguien que necesite saber que aún hay esperanza. Y suscríbete al canal para que esta red de mujeres fuertes, rotas, pero vivas, siga creciendo. Gracias por escucharme. Gracias por darme el lugar que la vida me negó durante tantos años. Hoy, no tengo miedo de morir, porque ella sabe quién soy, y porque tú también lo sabes.